Muy buenas tardes, que tengo en mi corazón, que quiero compartir con ustedes. Hace muchos años que he estado pensando cómo el Señor cuando fue a Sidón y se encontró con la mujer sirofenicia, no fue por casualidad, porque nada en la vida de él estaba siendo al azar. El Espíritu lo llevó allí. Él estaba supuesto solo a ir al pueblo de Israel, pero como Jonás fue enviado a Nínive y los gentes de Nínive se arrepintieron, como Naamán fue a el profeta de Israel y se sanó y se arrepintió de sus pecados y de adorar a ídolos, y el Señor fue de la misma manera ahí. Una mujer sirofenicia, cananita, que adoraban ídolos, sabía que ahí había el poder. Tenía la niña endemoniada. Y los discípulos de Jesús decían, deja ya, ya no queremos que esté detrás de nosotros dando gritos, despídela. El Señor dijo, no, yo solo soy enviado al pueblo de Israel, porque ese era el plan primero, para ofrecer el reino. Y cuando la mujer llegó a los pies de Jesús, se arrodilló y Jesús dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella no se ofendió. Ella se echó a los pies del Señor. Le dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. El Señor dijo, cuánta fe. Ve tu hija por la palabra que has dicho. Tu hija sana. Y sanó, la limpió del demonio, más nunca. Y la encontró sana la señora al regresar a su casa. Y ahí el Señor parte a Decápolis, que era bastante gentil, no habían tantos judíos, las 10 ciudades. Y allí la gente viene a ser sanada y sana a un sordo mudo. Es decir, le abre en los oídos, le dice Éfrata. Cuando escupe, le toca la lengua, le toca los oídos y dice Éfrata, y escupe el Señor, y el hombre puede escuchar, porque dice la palabra, escucha Israel, tu Dios es un Dios. Es decir, podía ya escuchar la palabra, y así es como nosotros somos sanados, escuchando la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De allí el Señor va a la parte del lago de Genezaret y sube a un monte y empieza a sanar. Está ahí 3 días. ¿Y cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. ¿Cuánto tiempo pasa el Señor enseñando la montaña? 3 días. ¿Después de qué? Después que Él está con la señora sirofenicia y después que sana al hombre sordomudo, que fue aparte. Fue un milagro muy grande. Después va por 3 días a la montaña junto al lago y empieza a sanar, sana cojos, sana mancos. ¿Cómo sanas un manco? Haces que la mano le crezca. Es la única manera de sanar a un manco. Son milagros grandiosos, portentosos. Y tal es el efecto que la gente se queda 3 días. Vienen más y más para ser sanados. Pero también vienen los fariseos. Al final de esos 3 días el Señor reparte el pan, 7 panes a 4,000 personas y todos comen y sobran. Ese es otro milagro grandioso. Y después de eso le piden señal. Ha sanado a todo tipo de cosas. Ha multiplicado panes y quieren una señal. El Señor les dice, no va a haber más señal sino la de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás estaba muerto en el vientre del pez. Y Dios le volvió la vida. Y esos son los 3 días, 3 noches.
como el Señor estuvo también en la tumba, en la tierra, como Él dijo, y Él resucitó. Pero esa es la única señal para esta gente incrédula. Pero vemos como todo, todo se acopla, como vemos como Jonás es el tipo de Cristo en ese sentido, como Naamán y la señora Seirofenicia son los gentiles creyendo, como el sordomudo es un tipo del pueblo de Dios que necesita los oídos que sean sanados para poder escuchar, y como tocando la lengua el Señor les va a dar fe, les va a dar que puedan hablar de las maravillas de Él, que le puedan confesar, pero no hasta que se abra el entendimiento, ¿sí? Y eso es tan bonito. Después alimentas en el monte a los 4,000 hombres más mujeres y niños. Todo esto se empata, ¿sí? Es como un collar con 6 perlas. Para mí, todas estas historias se relacionan una con otra, y es como presentando el plan que Dios tiene, el plan de salvar a los gentiles, de traerlos a Él, de limpiarlos como la lepra y como los demonios que salieron de la niña y como la lepra que salió de Naamán. Después abriendo los oídos de su pueblo, estando al tercer día venir por ellos y darles su pan. ¿Sí? Y esa es la señal que Él resucitó. Y así es como yo lo veo. Y me parece tan hermoso que quería compartirlo con todos ustedes. Que Dios les bendiga y pasen un día muy bonito. Hasta luego.